Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 12 de agosto del año 2023 con este apunte sobre la justicia por Francisco de Vitoria. La verdad es que el presente tratado de Francisco de Vitoria es un comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la cuestión 57 a la 61. Nuestro filósofo fue conocido por tratar de llevar la teoría tomista a la realidad, y esta vez tocan las cuestiones de la suma relativa a la justicia. De ahí que el título lleve su nombre. Lo más sorprendente de estos manuscritos es que estos no fueron realizados por el mismo Vitoria, sino que fueron elaborados y reunidos por sus alumnos en sus clases. Aunque la obra no es un comentario propiamente tal, Vitoria la analiza desde su propio punto de vista, ayudándose de varios autores previos y contemporáneos que también criticaban la Suma Teológica, sobre todo en la parte de la justicia. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser Cayetano. Cayetano, que nosotros ya habíamos visto en obras como, por ejemplo, la de Martín Lutero. ¿Ya? Martín Lutero discutía los pensamientos de Cayetano, que era un tomista, pero por excelencia. Y bueno, aquí Vitoria nos va a hablar entonces sobre la justicia. Vamos allá entonces. Bueno, vamos con la cuestión 57 de Santo Tomás de Aquino, que va a comentar Francisco de Vitoria, que es sobre el derecho. El artículo primero de esta cuestión decía si el derecho es objeto de la justicia. Vitoria le dice a sus alumnos que ya habían repasado el concepto de prudencia como virtud cardinal, correspondiente a la segunda secundada de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y bueno, ahora resolvía analizar la justicia después de la prudencia. La justicia debe estudiarse primero como el objeto de la virtud, porque la consideración más importante con respecto a las virtudes es justamente su objeto. Si no se conoce el objeto, no se conoce la virtud. Luego, Santo Tomás de Aquino pone dos diferencias: la primera entre la justicia y las demás virtudes, luego entre el objeto de la justicia y el objeto de las demás virtudes. Se concluye que la justicia consiste en una relación a otro y no consigo mismo, mientras las demás virtudes siempre se refieren a uno mismo. Ojo, ¿de qué virtudes estamos hablando? De las virtudes cardinales. Recordemos las virtudes cardinales entonces. ¿Cuáles eran? En primer lugar, teníamos la que estamos hablando ahora, ¿no? En primer lugar entonces está la justicia. En segundo lugar, no por importancia, ¿eh? Sino que pongamos que la justicia, después viene la prudencia, la fortaleza y la templanza. No la pongamos en un orden jerárquico, pero esas son las cuatro virtudes cardinales que se han discutido desde Platón. Desde Platón se ha discutido. Algunos filósofos han aumentado estas virtudes cardinales diciendo que hay más, otros que hay menos, etcétera. Otros que son las mismas virtudes de Platón. Pero aquí Vitoria está discutiendo las virtudes cardinales, que ya las había discutido Santo Tomás de Aquino. Y dice entonces que la justicia, de las cuatro virtudes cardinales, la justicia es la única que se refiere a otro y no consigo mismo. Por ejemplo, para Vitoria no sería correcto decir que yo me hago justicia. La justicia siempre tiene que ver con otro, pero sí la fortaleza tiene que ver conmigo, la templanza y la prudencia también. Y nos da un ejemplo el mismo Vitoria, ejemplo con relación a otro. Sócrates dio a Platón 10 ducados. Lo que debería devolver Platón a Sócrates serían 10 ducados sin considerar si Platón es pobre o no.
un ejemplo, ese ejemplo en relación con otro, es decir, un ejemplo de justicia. Veamos un ejemplo con relación consigo mismo. Si se pregunta si es templanza que Sócrates coma pescado, se tiene que responder atendiendo al estado de Sócrates, porque si está enfermo, entonces Sócrates sería intemperante, y eso tiene que ver con él mismo, no tiene que ver con otro. ¿Se dan cuenta? El vivir con moderación y templanza no afecta más que al mismísimo Sócrates. Por lo tanto, las restantes virtudes solo se refieren a uno mismo. La justicia, en cambio, siempre respecto de otro, porque justo significa igual, e igual siempre implica a otro. De hecho, de acuerdo a Vitoria, Santo Tomás de Aquino considera que lo justo es lo mismo que lo igual por el lenguaje común. A pesar de que este hecho no sea tan claro en el latín, sí es clarísimo cuando se habla en la lengua castellana. Por ejemplo, cuando se dice ya está justo, ya viene justo, o igual viene. Ninguna cosa es igual a sí misma, sino que siempre algo es igual a otro. Por lo tanto, la relación entre lo justo y lo igual es clarísima. Con respecto al objeto de la justicia y las demás virtudes, la solución es la misma. La justicia se relaciona con otro y las demás virtudes solo a uno mismo. Otra cuestión importante en el objeto de la justicia es que no se debe tener en cuenta la condición o el modo de ser con tal que se dé lo equivalente. Sin embargo, en las otras virtudes sí se tendrá que observar la condición de la gente para ver si es moderado o no, lo que decíamos, a ver si Sócrates es temperante o no. Por otro lado, en un sentido general, la justicia se entiende como una virtud. Las Sagradas Escrituras dicen de la justicia: el justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. Y aquí no se entiende como en relación a otro, sino que se entiende en cuanto se realizan obras de las virtudes. Por tanto, justicia en este sentido sería el complemento de las demás virtudes. Hay otra acepción, que es conocida por los filósofos, que sería una visión particular. Y de esta forma habla Aristóteles, Marco Tulio Cicerón y el libro de sabiduría de la Biblia. En Sabiduría 8:7 se dice: si uno ama la justicia, las virtudes son fruto de su trabajo, porque ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, las virtudes más provechosas para los hombres en vida. Así la justicia es el sostén de las demás virtudes cardinales tratadas en la Suma Teológica. Luego se habla de la palabra derecho. La palabra derecho proviene de ius, que es derivado de justicia, como lo dice Ulpiano. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino dice lo contrario, que ius, o el derecho, es el objeto de la justicia y nunca se ha visto que el objeto tome el nombre de su potencia. El derecho se toma en sentido propio por lo justo y no es posterior a la justicia. Otro sentido en que se toma el derecho es como un arte de la jurisprudencia, y en este sentido el derecho sí es posterior a la justicia. Por otro lado, también el derecho se toma como ley algunas veces, y así el derecho es posterior a la justicia también. Ahora bien, si tenemos todo esto en cuenta, no será correcto tomar la palabra derecho como derivada de justicia, porque no es posterior a la justicia. En este punto, las observaciones de Vitoria y Aquino son distintas, por lo tanto, justicia deriva de ius. Contrariamente, tanto Aquino como Buridan, Jean Buridan, que otro filósofo, dicen que el derecho es lo justo, o es lo mismo que lo justo. Pero Vitoria dice que esto no es correcto porque, como vimos, ius no es justo, sino que la ley misma, es decir, el derecho es causa de lo justo. Y por otro lado están los juristas, que dicen que la justicia es una firme y constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Sin embargo, aquí se entiende derecho como la ley misma, pero la ley no es causa de lo justo. En consecuencia, el derecho se toma por aquello que es justo. Entonces estamos en la discusión si el derecho es anterior, si es posterior a la justicia o si es en efecto lo justo. Y concluye aquí Francisco de Vitoria que es el derecho se toma por aquello que es justo. Lo justo y lo bueno. No todo lo bueno se dice justo, ni tampoco lo bueno que está en relación a otro.
Para que eso sea bueno, tiene que recaer sobre la necesidad de lo debido. En otras palabras, que lo justo sea debido. Si este es el caso, dar limosna, aunque sea justo y equitativo, no es justo porque no es debido. Estar sobrio, si bien es bueno, no es justo si no se relaciona con otro. Dar gratuitamente no es ser justo porque lo justo debe estar en relación a otro y debe responder a la necesidad de la deuda. De este modo, los juristas discuten cuál es la diferencia entre justo y equitativo. Puede sonar raro que no dar limosna no sea algo justo. O sea, aunque sea justo y equitativo, no es justo porque no es debido. Claro, porque la relación con respecto a la limosna es que debe haber algo que implique una contraprestación, ¿no es cierto? La limosna no necesariamente o realmente no da una contraprestación, aunque se trate de otro, falta ese elemento de la deuda. Bueno, explicando eso, Guillermo Boudet propone que la diferencia radica en que lo justo implica lo mutuo de forma necesaria, mientras que lo equitativo aminora esta necesidad. Derecho como objeto de la justicia. Si el derecho es el objeto de la justicia, ¿qué es lo justo? ¿La justicia es la operación de esto o lo justo es la operación? Vitoria nos dice que poco importa resolver estas interrogantes. La devolución de la deuda puede ser el objeto de la justicia o la igualdad que se produce al devolver lo que se debe. Devolver la deuda es un acto de igualdad, por lo tanto de justicia. Son además estos los efectos de la justicia. Si bien ha quedado claro que la justicia como virtud cardinal siempre se refiere a otro, Buridan no está de acuerdo con esta definición, pues el agente tiene relación con todas las virtudes. El que obre la justicia debe darse cuenta de esta, eligiéndola y en consecuencia se produzca por medio de la obra. ¿Y qué se va a producir? La justicia. Además, el resto de las virtudes también dicen relación con otro. Por ejemplo, la castidad conyugal y la intemperancia siempre se realizan con respecto a otro. Entonces, para Buridan, no es cierto esto de que solamente la justicia se refiere a otro, porque las demás virtudes cardinales también se pueden referir a otro. Sin embargo, dice Vitoria, no se pregunta qué relación tiene la gente con las virtudes, que evidentemente las tiene, sino de las peculiaridades y características de la justicia. La justicia siempre, en todo caso, tiene que ver con otro y no con uno mismo, dice Vitoria. Artículo segundo. Si el derecho se divide convenientemente en derecho natural y derecho positivo. Santo Tomás de Aquino nos dice que el derecho es lo mismo que lo justo y que lo justo se divide en dos, derecho natural y derecho positivo. En su propia naturaleza, lo justo se denomina derecho natural. Por otro lado, lo justo es lo que es igual por la determinación de una ley o por un pacto privado, no por su propia naturaleza. En resumen, cosas realizadas por medio de un pacto, la compraventa, por ejemplo, es una cuestión justa. Y así lo justo, en este segundo sentido, es también derecho positivo o humano. Pero Vitoria va a analizar un poco más esta división. Nos cuenta lo que decían los teólogos de su tiempo, que el derecho natural es derecho necesario porque no depende de la voluntad. Por el contrario, el derecho positivo sí depende de la voluntad. Cuando hablamos de derecho positivo, chiquillos, hablamos del derecho ya escrito propiamente tal, del hombre. En cambio, el derecho natural no es el derecho escrito, es el derecho, por decirlo de alguna manera, que se manifiesta en la propia naturaleza. Tengamos un ejemplo, igual lo vamos a ver más adelante, pero tengamos un ejemplo. En la Biblia, de hecho, hay un pasaje donde dice: no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Eso es de derecho natural. Porque claro, a nadie le gustaría que le hicieran daño. O sea, lo lógico es que uno siempre se procure la vida. Eso es natural. Eso no tiene que estar escrito, no tiene que estar puesto en una ley. Eso es evidente por sí mismo. Y eso por lo tanto es de derecho natural. Es lo conocido por sí mismo, lo evidente. Por principios que son anteriores al hombre, podríamos decir. Bueno, sin embargo hay muchos puntos que difieren de esta postura, diciendo que los preceptos del catálogo, es decir,
los 10 mandamientos son todos de derecho natural, pero que no son necesarios, pues Dios podría abrogar estos preceptos y prohibir cosas que no están prohibidas. Claro, no matarás, es una cuestión de derecho natural, el quinto mandamiento, no matarás. En efecto, nadie quiere privar de la vida a otro y que lo priven también de la vida, eso es natural, eso es lógico que sea así. ¿Mm? En principio, ojo, en principio. Pero claro, hay un filósofo que se llama Pierre de Ailly que dice, esto, si bien el catálogo es de derecho natural, no son necesarios porque Dios podría abrogar estos preceptos, es decir, los 10 mandamientos, y prohibir cosas que no están prohibidas. Esta es la visión de Pierre Dailly. En efecto, Dios podría dispensar el no matarás o honrar a tu madre y a tu padre, tal como lo ha hecho en los casos del Antiguo Testamento. En consecuencia, pareciera ser que el derecho natural podría no ser necesario. Pero Vittoria no está de acuerdo con esta visión. Nos dice que todo lo natural es per se, como dice Aristóteles, y natural es lo que conviene por naturaleza. Por ejemplo, conviene naturalmente en el hombre que éste ría, razone. Derecho natural se llama porque de sí mismo es derecho. Lo necesario en el derecho natural tiene grados. Algunas cosas son más necesarias que otras, pero necesarias y al fin y al cabo. Dios no puede hacer que un triángulo tenga menos de 3 ángulos, pero en las cosas naturales no hay tal necesidad. Por ejemplo, que el hombre respire, tener 2 ojos, 2 pies o que el sol salga por la mañana. Dios puede hacer que todo lo anterior deje de suceder, pero solamente en el supuesto de la necesidad natural, como las mencionadas anteriormente. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, dice Vittoria, que el hombre respire, que tenga 2 ojos, 2 pies, que el sol salga por la mañana o que salga por el este, ¿no es cierto? Son cosas necesarias. Ahora, la pregunta es, ¿es necesario que estas cosas sean de otro modo? Esa es la pregunta que dice Vittoria. Por lo tanto, la cuestión de que si Dios podría hacer todo eso, todo lo contrario, es irrelevante. Es irrelevante. Identificación del derecho natural. Vittoria se hace una muy buena pregunta. ¿Cómo se sabe que los 10 mandamientos son de derecho natural? Y el filósofo propone las siguientes proposiciones. Todo aquello que es conocido por todos como justo y por la recta razón y su contrario como injusto. Eso es el derecho natural. Y la segunda proposición es que se infieren y se deducen de principios por sí mismo conocidos. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Claro, uno no querría ser matado por otro, por lo tanto uno no debe matar a otro. Sin embargo, existen ciertas acciones que no se puede saber si van contra el derecho natural, como por ejemplo la fornicación simple con consentimiento. Esta tampoco se infiere por sí mismo, pero sí se puede inferir de una forma muy clara en cuanto a la fornicación, porque en este sentido, el padre está obligado a educar a sus hijos, y si la fornicación fuera lícita, mal podrían los hijos ser educados porque habría prole de origen incierto y así no habría padre que lo educara. Así, la fornicación simple es ilícita y por lo tanto está en contra del derecho natural. La fornicación simple quiere decir que usted tenga coito simplemente por tenerlo, no por tener hijos, por tener descendencia, etcétera. Digamos, es solamente por el simple deseo. Otra razón que demuestra este principio es que la fornicación es para procrear. Cuando el hombre se une en concúbito inestable, la mujer rara vez puede procrear. No es algo natural que no procree después de fornicar. En consecuencia, nuevamente, la fornicación simple es ilícita porque va en contra del derecho natural. No obstante, estas cosas no son evidentes a simple vista, aunque tienen una gran apariencia de verdad. Lo que se infiere por medio de una buena conciencia moral, moralmente clara, es decir, que se ve con suficiente claridad que es de derecho natural, de tal manera que no hay ninguna probabilidad de apariencia de lo contrario. Eso podría ser una acción de derecho natural. Pero Vittoria nos dice que aun cuando procedan todas estas proposiciones, se puede seguir preguntando uno, ¿cómo se deducen estas acciones y su probabilidad? Realmente sigue siendo muy difícil de comprobar simplemente. Por esto mismo Vittoria nos dice que se debe crear el argumento para verificarlo, pues tratar de verificarlo simplemente no es tomar en serio el argumento.
Claro, o sea, cuando se quiere determinar si una acción es de derecho natural o no, se tienen que ver distintas variables, ¿no? Porque, claro, yo puedo decir no matarás, pero puede haber una excepción. Por ejemplo, que yo tenga que matar en defensa propia. Entonces no es tan fácil de verificarlo. A simple vista no es fácil. Siempre hay que ver el argumento, hacer una especie de reflexión, ¿no? En segundo lugar, si las cosas provienen de Dios y es parte del entendimiento y una cuestión clara, que los padres eduquen a los hijos, entonces este pensamiento es parte de la naturaleza. No se puede estar en desacuerdo en tener hijos y no educarlos. Claro, aquí nos dice Vitoria que de todas maneras, aunque estas cosas tengan excepciones, concentrémonos en los principios, concentrémonos en lo general. Por regla general no está bien matar. Por regla general hay que educar a los hijos. Y excepciones, bueno, habrá, pero en primer lugar, lo primero que tenemos es el derecho natural, son los principios. Enfoquémonos en lo general, en lo sustancial, por decirlo de alguna manera. Consecuencia de cosas buenas. Pueden darse algunas consecuencias buenas de algunos actos, pero que la verdad ignoramos. Por ejemplo, el fenómeno del eclipse. Hay quienes no saben cómo se produce o ni siquiera saben qué es un eclipse. Si esto lo llevamos al derecho natural, podríamos decir, la usura es ilícita. Y que de esto se extraiga en consecuencia que no es lícito vender mercancías, por lo tanto es ilícito cobrar más del precio justo. Porque eso es la usura, ¿no? Sí, en palabras bien simples, nosotros ya vimos la usura, ya vimos lo que es, pero en palabras bien simples es más cobrar más del precio justo. Sin embargo, estas últimas proposiciones son difíciles de entender y deducir solamente de la frase la usura es ilícita. Es difícil esto. Pero Vitoria nos dice que aunque sea difícil, si entendemos perfectamente qué es la usura, en términos generales, y entendemos que es ilícita, entonces no habrá problema en que todo lo que se derive de ella también lo sea. En consecuencia, sería de derecho natural, porque todo el resto de sus proposiciones y conclusiones son necesarias, porque el mismo derecho natural lo es. Ahora, también hay que ver la prueba. La consecuencia de esto debe ser probatoria, es decir, se debe probar. La consecuencia probatoria es aquella por la cual uno puede llegar a la noticia de lo desconocido por medio de lo conocido. Esto es la presunción. Para aquellos estudiantes de derecho o los que estudian de derecho, saben lo que es la presunción. La presunción es la determinación de un hecho desconocido a partir de uno conocido. ¿Mm? Por ejemplo, si usted me está escuchando, yo deduzco entonces que usted existe. No sé cuándo, no sé dónde, no sé mucha información, pero si yo sé que usted me está escuchando, yo sé que usted existe. Si yo veo que usted, si yo me lo encuentro en la calle a usted, y me doy cuenta de que es una persona, etcétera, yo puedo presumir que usted nació, que usted fue concebido, etcétera. Eso es una presunción, ¿ya? Son cosas evidentes y de alguna manera el derecho natural también se deduce de esta forma. Bueno, identificar el derecho natural requerirá que se observe si el hecho, es naturalmente conocido por el hombre. Si esto es así y causa conocimiento en el hombre, se entiende que es de derecho natural. Sin embargo, existen ciertos obstáculos que harán que el hombre no pueda conocer ciertos hechos si son de derecho natural. Por ejemplo, la mala educación o la mala enseñanza. No puede realmente ver si eso es de derecho natural. Y así lo establece la Sagrada Escritura en Romanos 2:14. En verdad, cuando los gentiles, guiados por la razón natural, sin ley, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. No hay nada de derecho natural que no pueda ser conocido por la luz natural. Claro, hay algunos, por ejemplo, se daba el ejemplo de que algunos bárbaros o algunos indígenas, por ejemplo, tenían la institución del matrimonio. Parece ser entonces que el matrimonio es una cuestión de derecho natural. Obviamente se colige de eso, ¿no? Vamos entonces
con el artículo tercero. Si el derecho de gentes es lo mismo que el derecho natural. ¿Qué es el derecho de gentes en primer lugar? Es aquel derecho que regula las relaciones entre otros pueblos. Es el incipiente derecho internacional. Eso es el derecho de gentes. Bueno, se discute entonces, hay una larga discusión, vamos a ver el derecho de gente, pero hay una larga discusión sobre si el derecho de gentes pertenece o no al derecho natural, o más bien puede ser de derecho positivo. Y esta es la discusión. El derecho natural es aquel que es medido en relación a otro. Claro, porque nosotros habíamos visto la justicia también es de derecho natural, por lo tanto el derecho natural siempre es medido con relación a otro. Y este sucede de dos maneras: por medio de la igualdad, cuando se devuelve lo prestado; en segundo lugar, cuando algo es adecuado a otro en orden a otra cosa. Que las posesiones estén divididas no dice relación con la justicia y la igualdad, sino que se ordenan a la paz y la concordia de los hombres, que no pueden observarse si no tiene cada uno sus bienes determinados. Esta segunda forma que hemos abordado es aquella que trata sobre el derecho de gentes, aquello que no es equitativo por sí mismo, sino que por un estatuto humano fijado racionalmente, y eso se denomina derecho de gentes. En efecto, no conlleva equidad sino en relación a otra cosa: tratados de guerra y bueno, cualquier otra cosa, los diplomáticos, la paz, etcétera. Pero se puede preguntar entonces, ¿dónde está el derecho de gentes? ¿En el derecho natural? Recordemos estos derechos que son evidentes por sí mismos, anteriores al hombre, o en el derecho positivo, en el derecho escrito, en la legislación de un país. Bueno, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, el derecho de gentes pertenece al derecho positivo, por lo dicho por San Isidoro, de Sevilla. Los juristas dicen lo contrario. Dicen que es más de derecho natural por el decálogo, es decir, por los 10 mandamientos. Obedecer a los padres, por ejemplo, es de derecho natural. Obedecer a la patria es algo de derecho natural. Claro, uno, ¿cómo no va a obedecer las cosas de la república, etcétera? Repeler la injusticia o la violencia, procurarse la vida. O sea, una nación se procura la vida y eso tiene relación con otro país. Por lo tanto, pareciera ser que algo tiene de derecho natural. También los juristas dicen, bueno, la paz. La regla general es que las naciones estén en paz. O sea, todos buscan la paz. Nadie busca pelearse con el otro. Nadie busca autodestruirse ni destruir al otro. Es de derecho natural que uno siempre quiera procurarse la vida. Por lo tanto, como un país, así como un hombre quiere procurarse la vida, una nación también quiere procurarse la vida. Y así los juristas dicen, el derecho de gentes es parte del derecho natural. Entre Santo Tomás de Aquino y los juristas, como Ulpiano, Vitoria nos dice que la visión correcta es la de Santo Tomás, porque otra de las razones que ponen los juristas es que el derecho de gentes solo se aplica a los hombres y no a los animales irracionales. Claro, el derecho natural se aplica tanto a hombres como a animales irracionales. Los animales también caen dentro del derecho natural. Ellos también quieren procurarse la comida. Ellos también tienen movimientos naturales que no están por escrito, ¿no? Por lo tanto, el derecho natural se aplica a todo. Pero los juristas dicen, el derecho de gente entonces se aplica solamente a los animales. Perdón, solamente, pues claro, a los animales racionales, es decir, a los hombres. Se aplica solamente a los hombres y no a los irracionales. Pero Vitoria dice, por otra parte, el derecho natural para los juristas se aplica a todos los animales. Pero esto sería extender demasiado el derecho natural, pues las cosas como el movimiento de una piedra o que el fuego se encienda y queme no es común a todos los seres. En consecuencia, el derecho de gentes está en el derecho positivo, porque está sancionado por un consenso común de los hombres. Claro, el derecho, imagínense que el derecho de gentes se supone que implicaría a todas las naciones. O sea,
Si el derecho natural, si el derecho de gente fuera natural, todas y absolutamente todas las naciones tendrían que estar de acuerdo con esto. Y sin embargo, pareciera que no todos están de acuerdo con el derecho de gente. O sea, todos tienen costumbres distintas, todos tienen visiones distintas. No hay un consenso eh, acabado con respecto a esto. No hay y está sancionado, digamos, por el consenso común de los hombres. Es decir, el derecho de agentes tiene que llevarse por medio de un consenso. Por lo tanto, no dice Vitoria, no es tanto de derecho natural. Entonces, el derecho de agentes se ha relacionado tanto con el derecho natural como con el positivo. Si es teólogo, se relacionará con el derecho positivo, y si se es un jurista, se relacionará con el derecho natural. Eso dice Vitoria, ¿no? Pero Vitoria está de parte de aquellos que dicen que es de derecho positivo. Si usted es un jurista de aquellos años, el jurista va a decir, no, el derecho de gentes realmente es de derecho natural. Ahí Vitoria deja la discusión, digamos, a juicio de nosotros, los que leemos. Bueno, que no, él no escribió esto, sino que son los alumnos, por lo tanto a los que le escuchan. El derecho de gentes, ¿puede haber pecado en el derecho de gentes? Por cierto que muchas leyes de derecho positivo están inspiradas por el derecho natural. De ahí que el decálogo mencione el no matarás. Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellas acciones que no han sido puestas por escritas? Hay países que no tienen las mismas leyes o el mismo entendimiento sobre el derecho y que no han instituido leyes que sí han instituido otras. ¿Pecarían si es que cometen esos actos que no están escritos? Un ejemplo. La muerte de los embajadores está prohibida, pero no todos están obligados a observar el derecho de gente porque en efecto no es natural. Eso digamos es en contra de Vitoria. Pero Vitoria dice que esto se responde diciendo que en el derecho positivo existe una división, que es el derecho público y el privado consensual. El privado consensual es aquel que ha sido establecido comúnmente por todas las naciones, y de este modo el derecho de gentes se acerca al derecho natural, pues la paz es de derecho natural. Y con respecto a lo público, se sigue que existe una injusticia si el país extranjero no considera al embajador del otro. Esas son las dos dimensiones. Ahora bien, considerando que de alguna forma el derecho de gente se acerca al derecho natural, esto no quiere decir que sea necesariamente natural el derecho de gentes, pues sin el derecho de gentes difícilmente se puede lograr el derecho natural. Claro, si no hubiese derecho de gentes, es decir, que nos pongamos de acuerdo en llevarnos bien básicamente, ¿cómo vamos a lograr la paz, que es de derecho natural? Se podría llevar a cabo si todas las posesiones fueran comunes, pero Vitoria no está de acuerdo con la concepción de lo común, porque esto desencadenaría guerras y disensos. La misma cuestión que aborda Aristóteles en la política, ¿no? Que está en desacuerdo con la propiedad común de Platón. Con todo, tenemos que el derecho de gentes es de derecho positivo. Y si esto es así, entonces el derecho de gentes puede ser abolido y transgredido con tan solo derogar la ley que lo sostiene. Pero, ¿cómo podría ser abolido el derecho de gentes? Esto, dice Vitoria, es imposible, porque el derecho de gentes fue concertado por todos, por lo tanto se debe deshacer por todo, y es imposible que todos lleguen a un acuerdo con respecto a aquello. Claro, y esto también es un principio del derecho, un principio general del derecho, atención estudiantes de derecho, que las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen. Por ejemplo, nosotros vamos a inscribir, qué sé yo, o vamos a escriturar un contrato de compraventa de un auto, perfecto. Nosotros nos ponemos de acuerdo en el precio, en la venta, etcétera. Y después, ¿cómo deshacemos este contrato? De la misma forma, nos ponemos de acuerdo, digamos, en que fue pagado, en que fue entregado el producto, etcétera. Es decir, por el consenso se hace el contrato y después se deshace por el mismo consenso. Sigamos entonces. Sin embargo, el derecho de gentes puede ser abolido en parte. Claro, no nos podemos poner todos de acuerdo. Nos da el ejemplo de los prisioneros de guerra, pero de los prisioneros de guerra justa,
que sean siervos en cuanto al derecho de gentes, pero bien puede ser que no se consideren siervos y sí prisioneros en otros países. Esto porque siendo prisioneros pueden comparecer en juicio, pero no siendo siervos. Por lo tanto, el derecho de gente sí se puede abolir de manera parcial. Y esto haría que el derecho de gentes sea positivo. Tiene una parcialidad, pareciera ser que no es necesario. Entonces el derecho de agentes se, se aleja del derecho natural en este sentido. Sigamos entonces. Artículo cuarto. Si se deben distinguir especialmente el derecho paterno y dominativo. Las relaciones entre derecho paterno y dominativo tenemos que entenderlo entre las relaciones de padre e hijo, señor y siervo. Existen ciertas situaciones en que el padre trata mal al hijo, lo mismo que el señor al siervo. Sin embargo, a esto no se le llama injusticia. No se le llama injusticia del padre o del siervo, sino crueldad o impiedad. Esto no se trata de justicia, cuando el padre trata mal al hijo o el señor al siervo. Por otro lado, sí se podría llamar injusto si su conducta transgrediera el derecho natural. Por ejemplo, que el padre le niegue el alimento al hijo. En este sentido, sí existiría derecho. Vamos entonces con la cuestión 58 de Santo Tomás de Aquino, comentada por Vitoria, sobre la justicia. El artículo primero nos dice que debemos poner atención si se debe convenientemente que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Santo Tomás de Aquino conviene con la definición, pero los modernos lógicos la han viciado. Buridan dice que esta definición no conviene a toda justicia, y esto porque los preceptos del derecho son tres: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Pero esta definición tiene un defecto, de acuerdo con Vitoria, porque vivir honestamente no se dice con respecto a ser justo. Recordemos que ser justo es siempre con respecto a otro. La virtud, por lo demás, es vivir según el hábito. Además, el dar a cada uno lo suyo ya consideraría vivir honestamente. Ahora bien, se puede plantear que un malhechor comparezca ante la justicia y de ahí se deduce que no se da a cada uno lo suyo. Por lo tanto, parece que vivir rectamente sí sería parte de la definición. Pero Vitoria nos dice que sufrir es, efectivamente, dar a cada uno su derecho. Cuando un hombre es castigado, le da su derecho a la comunidad o al hombre para ajustar el asunto. Claro, cuando hay castigo la gente dice, bueno, aquí se hizo justicia de alguna manera. Vitoria estaría de acuerdo con eso. Artículo segundo. Si la justicia siempre dice relación a otro. La única forma, dice Vitoria, en que la justicia diga relación con uno mismo, se dan cuenta que hemos hablado todo el rato de que la justicia siempre se refiere con relación a otro. Pero aquí Vitoria nos dice la única forma en que la justicia podría decir relación con uno mismo es de forma metafórica. Por ejemplo, que el apetito se someta a la razón. Esto solamente se da entre los hombres porque entre las bestias no hay una relación de justicia. Si el hombre quiere matar por capricho a un animal, no habrá problema en hacerlo. Se supone que los animales en ese sentido no tienen derecho, entonces el hombre tiene todo el derecho sobre los animales. Artículo tercero. Si la justicia es una virtud. Santo Tomás de Aquino nos dice que la justicia se relaciona siempre a otro, especialmente entre los hombres y los comerciantes. De ser así, entonces los comerciantes deberían ser los más alabados entre los hombres al lograr justicia. ¿Y esto por qué? Porque los comerciantes siempre están relacionados con otro. Siempre tienen que llevar sus negocios con respecto a otro y lo tienen que hacer bien. O sea, tiene que entregar el producto y recibir el dinero. O sea, estos hombres son los más justos entonces porque siempre tienen que ver con otro. No obstante, Vitoria nos dice que esto no es regularmente así, porque el negocio del comerciante es peligroso. Es difícil alcanzar el justo medio siendo comerciante. Por eso se rehúye al comerciante. Es una profesión peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque el comerciante, bueno, aparte de ser, por ejemplo, emboscado, le pueden robar
su mercadería, exacto, de alguna manera el comerciante está en contacto con el dinero. Y el dinero lo puede llevar a la ambición y lo puede llevar a la usura en cada momento. Ya sea en momentos pequeños o en momentos grandes, el comerciante siempre tiene ese riesgo de ser tentado. Por eso se rehúye de alguna manera al comerciante. Artículo cuarto. Si la justicia se está en la voluntad como en su propio sujeto. Todos los doctores afirman que el sujeto de la justicia está en la voluntad. Otros dicen que podría estar en el apetito sensitivo, y ahí tenemos nuevamente a Buridan. Esto lo prueba diciendo que en el apetito sensitivo se encuentran algunas pasiones que impiden la justicia, y el moderarlas corresponde a la justicia, porque para moderar las demás virtudes se necesita la justicia, se necesita algo que de alguna manera pueda regular los vicios. ¿Mm? Esto se comprueba en el caso de un juez que no guarde la temperancia en relación a las pasiones venéreas. No observaría la justicia con respecto, por ejemplo, a una chica. En segundo lugar, todas las virtudes moderan sus propios objetos. La fortaleza con respecto a la muerte, la temperancia con respecto al gusto, el tacto en el apetito sensitivo, etc. Con respecto a la justicia, alguna pasión debe tener relación con ella. Por lo tanto, la justicia debe ponerse en el apetito para moderarlo. Por ejemplo, un amigo que desee traspasar la justicia por un fuerte amor carnal que siente. Bueno, esto todo está, digamos, establecido por Buridan. Pero Vittoria nos dice que no es necesario poner la justicia en el apetito sensitivo una vez que se ha obtenido la fortaleza y la templanza. Pues a la justicia no le quedarán apetitos que aplacar. O sea, si tenemos la virtud, la fortaleza y la templanza, ya están aplacados todos los apetitos. La justicia no tendría ahí razón de ser. Ahora bien, el argumento puede seguir sosteniéndose porque parece ser que la voluntad solo se encuentra en la moderación de las otras pasiones, y no quedaría ninguna virtud que pueda moderar las pasiones de la justicia. Por ejemplo, las exacciones, en el sentido de robar, los cambios y la avaricia. Vittoria responde que la justicia moderará la pasión del resto de las virtudes, es decir, la intemperancia, la debilidad y la desmesura. Pero no es que la justicia tenga su propia pasión que disminuir. Puede disminuir la de las demás, pero no va a tener una propia, ¿no? Vamos con el artículo quinto y sexto. La justicia en general y si es idéntica a toda virtud. Aristóteles nos decía que se tenía que amar la justicia en particular, pues quien ama la justicia en general porque es buen ciudadano quiere seguir la observancia de la ciudad, y sin embargo es un hombre malo. Si se encuentra la oportunidad de realizar algo malo, lo hará. Claro, puede existir un ciudadano que se considere bueno, pero que a lo mejor no sabe que está haciendo cosas malas, ¿no? Por ignorancia puede ser. Buridan no es de esta opinión, sí que no, porque nos cuenta que toda virtud es justicia general. Toda virtud es suficiente para referir buenas obras, al bien común o al bien público. De ahí que la fortaleza inclina a luchar por la patria. No es necesario poner la justicia como una virtud general. Vittoria responde que esto no es del todo cierto, pues nadie puede referir sus actos a Dios. Las virtudes solo pueden referir al bien público o al bien común por medio de la justicia general. Al igual que referir los actos a Dios sería por medio de la caridad. De ahí que se entienda que existan buenos ciudadanos, pero no buenos hombres. Se puede ser bueno cumpliendo las leyes, pero no bueno en los asuntos particulares. Claro, hay un hombre que cumple con la ley, pero maltrata, por ejemplo, a su mujer cuando llega a su casa o a sus hijos, etc. Con respecto a los artículos séptimo, octavo y noveno, no hay nada que decir, dice Vittoria. Así que nos saltamos al artículo décimo. Si el miedo a la justicia es el miedo a la realidad. Se dice que en cuanto al adulterio, este no se determina por las circunstancias porque es de suyo malo, es decir, es en sí malo el adulterio. Sin embargo, en cuanto a la templanza y a la fortaleza, estas siempre dependen de las circunstancias porque se debe mirar la condición de la persona. La justicia, en todo caso, siempre es un medio real entre dos extremos, y el medio es lo mismo que lo recto. Artículo 11. Si el acto de la justicia es dar a cada uno lo suyo.
Aquí solo se señala que en las demás virtudes hay que observar las condiciones de la persona, mientras que la justicia siempre se refiere a otro. Eso es lo que dice Vitoria. Artículo 12. Si la justicia sobresale entre todas las virtudes morales. Bueno, aquí se extiende un poco más. Dice, realmente pareciera ser que no, porque de esta forma los comerciantes serían los más alabados. Todo lo contrario a lo que les pasa en la realidad, pues son vituperados los comerciantes. Por lo demás, Santo Tomás nos dice que la más grande de las virtudes es la misericordia. Esto lo dice en la segunda cuestión 35. La justicia se ordena a la gobernación y conservación del reino y tiene actos muy perfectos, como impedir las guerras y sediciones y conseguir la igualdad. La guerra es un hecho accidental, pero la paz, como ya hemos dicho, es de derecho natural, y en todo caso la justicia es útil tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. En cuanto a la misericordia, esta se debe tener como la mejor entre las virtudes particulares, mientras que la virtud debe mantenerse mejor entre las generales. Pasamos entonces a la cuestión 59 sobre la injusticia. Artículo primero. Si la injusticia es un vicio especial, Vitoria divide esta parte en dos conclusiones. En primer lugar, esencialmente es un pecado especial la injusticia, y accidentalmente es un pecado general. En segundo lugar, la injusticia que produce desigualdad en relación a otro es un vicio especial. Con esto partimos. Se dice que todo vicio y pecado es injusticia, por lo tanto la justicia no es un pecado especial. Esto porque no hay pecado si no es contra una ley divina o humana. Vitoria responde que esto no es correcto, pues debemos recordar que si la justicia siempre mira a otro, en la injusticia procederá lo mismo, se debe mirar a otro. La injusticia no está relacionada con lo debido. Por ejemplo, no se debe huir en la guerra, pero esto no sería injusto, porque este pecado no es en relación a otro, es con uno mismo. Puede decirse que todo pecado es injusticia extrínsecamente, pero no intrínsecamente. En este caso, el pecado extrínsecamente mira a la justicia en cuanto que no es lo debido a Dios ni al rey. Artículo 2. Si uno se dice injusto porque hace lo injusto. Santo Tomás contesta que esto no es necesariamente así, pues alguien podría cometer una injusticia por ignorancia, por ejemplo, pagar menos de lo que vale una cosa. En segundo lugar, se puede cometer un acto injusto no siendo injusto por medio de la mala educación. Por ejemplo, un hijo que roba al padre para pagarle a una prostituta. Ahora bien, Cayetano. ¿Quién era Cayetano? El conocido cardenal Cayetano era un dominico, experto, digamos, gran comentarista de Santo Tomás de Aquino. Se le llamaba Cardenal Cayetano, otros le decían Tomás Cayetano o Tomás de Vió. Fue uno de los que defendió al Papa contra, digamos, las tesis de Lutero. Pero bueno, ¿qué dice don Cayetano? Él tiene una opinión con respecto a lo dicho por Santo Tomás. Aquellos actos que son accidentales, es decir, no intencionados, puede haber un acto de destemplanza si se realizó formalmente. Cabe distinguir qué significa acto material y acto formal. Un acto formal es aquel cometido con intención y el acto material es sin intención. Por ejemplo, el incesto que Lot cometió con sus hijas, que fue sin premeditación porque estaba ebrio y en consecuencia se le llama un intemperante. El mismo caso de Noé cuando comió el fruto de la vid. De acuerdo con Cayetano, todos estos actos fueron de intemperancia. Agrega Cayetano que estos hechos provocados son intemperantes y por lo tanto injustos, porque la razón de la injusticia va de parte del objeto de la cosa en sí. En consecuencia, el que mató a un hombre pensando que era una fiera, no comete injusticia materialmente, pero sí la comete formalmente. Es decir, Cayetano dice que ahí sí hay una intención cuando se mata a un hombre pensando que es una fiera. Cayetano dice que toda la razón de justo e injusto
viene por parte del objeto, es decir, lo que es afectado. Eso es lo que determina la justicia y la injusticia. De hecho, el mismo comentador nos dice que esto es lo que quería decir Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, la relación quedaría del siguiente modo. El agente es intemperante, injusticia formal. El paciente es afectado por la intemperancia, injusticia material. Pero Vittoria no está de acuerdo, pero en absoluto, con lo dicho por Cayetano. El filósofo sostiene que los actos, ya sean de templanza o destemplanza, no tienen que ver con el objeto, sino que siempre con el agente. En consecuencia, si el agente obra injustamente sin intención, no hay ninguna injusticia material ni formal. Ahí no hay nada, dice Vittoria. Artículo 3. Si alguien puede aceptar voluntariamente el acto injusto. De acuerdo con Santo Tomás, no hace injusticia a quien la acepta, pues nadie sufre injusticia si no es en contra de su voluntad. El principio de obrar es la voluntad, y el de recibir es la pasión. Sin embargo, de acuerdo con Vittoria, este razonamiento tendría algunas consecuencias a seguir. Por ejemplo, si alguien compra voluntariamente más caro de lo que quisiera por ignorancia, entonces no se le haría ninguna injusticia. Si seguimos la tesis de Tomás de Aquino. Otro ejemplo, dice Vittoria, quien arroja mercancía al mar no cometería injusticia porque él quiere hacer eso en absoluto. Quien paga la usura por razón de convenio tampoco sería injusticia, de acuerdo con Vittoria. Quien es engañado sin saberlo no sufre injusticia, y quien da dinero a un ladrón por miedo, el ladrón no estaría cometiendo entonces ninguna injusticia. Para aclarar estas situaciones nos dice Vittoria que en el miedo y en el engaño por ignorancia hay en efecto una injusticia, al menos de forma parcial, y esto ya basta para que lo sea. No solo eso, esto es pecado y se está obligado a la restitución. Existen algunos casos bíblicos, como por ejemplo el caso de Saúl, que pidió a su siervo que lo matara. Este hombre mató a Saúl, haciendo algo injusto voluntariamente de forma absoluta, es decir, hubo absoluta voluntad de recibir injusticia. Y esto es lo que dicen los contrarios a Santo Tomás de Aquino. Vittoria responde diciendo que si hay injusticia en aquel acto, incluso aunque fuera voluntario, pues se está violando el quinto mandamiento: no matarás. Sin embargo, el homicida no le hace injusticia al muerto que voluntariamente la recibe, pues la había pedido y así lo quería. No hay restitución tampoco. La injusticia siempre se comete cuando el acto es involuntario. Artículo 4. Si cualquiera que comete un acto injusto peca mortalmente. La conclusión de Santo Tomás de Aquino en este respecto es que cualquiera que comete un acto injusto, en efecto, peca mortalmente. Contra esta conclusión de Santo Tomás se plantea que los bienes temporales siempre deben ser despreciados, no solo los de uno, sino que también los del prójimo, porque los bienes espirituales son los más importantes. En consecuencia, destruir los bienes temporales del prójimo no sería injusticia ni pecado. Por ejemplo, que usted le vaya a destruir una silla, una mesa al prójimo, a su vecino, no habría ninguna injusticia ni pecado, porque los bienes son materiales. Lo mismo ocurriría con esa persona que induce a otra a pecar venialmente. Por lo tanto, el que perjudica los bienes temporales no peca mortalmente. Vittoria responde en primer lugar que es necesario que se deseen los bienes temporales al prójimo. O sea, Vittoria está contestando en contra, porque de todas maneras se debe utilizar para pasar por esta vida. Por ejemplo, si fuera por eso, si fuera porque es bueno destruir los bienes temporales del vecino, bueno, tendríamos que destruirle al vecino el alimento, por ejemplo. Por lo tanto, se pecaría mortalmente si se le hiciera daño en los bienes temporales. En segundo lugar, si ya es pecado mortal hacer daño en los bienes temporales, mucho peor será quien induzca a los demás a cometer esos actos. Ahora bien, ¿qué pasa si se comete un robo al dueño de una cosa en la que no tiene estima? ¿Se peca mortalmente? Por ejemplo, si yo soy dueño de un objeto o algo que en realidad no le tengo estima, no tengo ningún interés, ¿se peca mortalmente si alguien lo destruye? Si es contra su voluntad, ciertamente es pecado, pero sería venial por ser una cosa pequeña.
Vamos entonces con la cuestión 60 sobre el juicio. Artículo primero, parecía que estaba en una obra de teatro. No, artículo primero. Si el juicio es un acto de justicia. Vitoria dice que importa declaración y determinación del derecho, porque es un acto del juez, y el juez es el que decide el derecho. Artículo segundo. Si es lícito juzgar. Bueno, Vitoria dice que es lícito juzgar mientras se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, que se trate de un objeto bueno, que el que juzga tenga autoridad, es decir, que el juez tenga la autoridad y que cumpla las condiciones requeridas. Sin embargo, todos somos pecadores y en consecuencia no se podría juzgar a nadie. No podría existir el juez como autoridad. Vitoria responde a esto que si los pecados son graves y escandalosos, a esto también se les considera grave y en ese sentido no impiden los juicios. Sin embargo, si son privados, sí se puede juzgar humildemente. Santo Tomás de Aquino dice que si uno está en pecado público, no le es lícito juzgar. Ahora bien, quien es público pecador, ¿le es lícito juzgar a otro? Por ejemplo, un tirano que juzga a alguien que le es llevado, por ejemplo, un homicida. ¿Puede el tirano hacerlo? ¿Puede el tirano juzgarlo? Se dice que el tirano sí pecaría, pero Vitoria dice que no, porque es el título lo que importa para juzgar. Como dijimos en las conclusiones, se necesita el título para juzgar, sea juez, civil o juez eclesiástico. ¿Qué pasaría en el caso de un pecado oculto de un juez? En el caso de que un juez tuviera un pecado oculto, no sería tan enorme como lo tendría el juez eclesiástico, a quien le asiste la religión. Por lo tanto, en el sentido jurídico no estaría pecando si fuera oculto, pero sí en el eclesiástico. Artículo tercero. Si es ilícito el juicio que procede de sospecha. Santo Tomás de Aquino nos dice que hay algunos modos en que uno puede ser sospechoso. El primero es de orden moral. Se debe determinar si es pecado juzgar de manera absoluta acerca de un prójimo, bien por sospecha o por juicio recto. Así, hay que determinar de manera absoluta si se puede sospechar del prójimo. En una primera aproximación pareciera ser que no es ilícito ese juicio, pues no se le hace daño, no va contra Dios ni contra el prójimo. Pareciera ser que por palabras de Mateo y Romanos, sí se hace daño en todo caso. En el Mateo 7.1 recordemos que dice, no juzguéis o seréis juzgados. El Romanos 14.4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Como esta práctica de sospecha es de derecho natural porque se prohíbe juzgar al prójimo, en consecuencia sería una injusticia de derecho natural. Vitoria concuerda con esto, diciendo que se afecta la honra y la fama de la persona, es decir, se peca venialmente contra el prójimo. La fama es definida por San Agustín como una noticia clara con alabanza. Por lo tanto, quien juzga por sospecha está pecando contra el prójimo porque le quita la fama. Eso es juzgar por sospecha, es quitarle la fama a otra persona. Porque la fama es un bien en una persona que es quitado con este tipo de juicio. Ahora, con todo, ¿será pecado mortal este juicio por sospecha? En primer lugar, podríamos decir que no, porque ya habíamos visto que los pecados veniales no hacen gran daño. Por lo demás, un hombre podría tener sospechas de otro sobre cierto asunto, pero puede que ese mismo asunto no le haga daño o no represente nada para el afectado. En consecuencia, el juicio se transforma en desprecio. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se condenaría esta forma de pecado. No se excluye del reino de los cielos. Pero Vitoria no está de acuerdo con esto, al igual que Santo Tomás de Aquino, porque en ese caso se tendría que distinguir cuán grave se peca con el juicio interior. Por ejemplo, si se trata de un caso grave, entonces el pecado es grave. Ahora bien, también se cuestiona, por ejemplo, Cayetano, si este juicio debe ser firme y cierto, es decir, si no hay dudas sobre el juicio que se está haciendo, o si estas dudas son graves, ¿no? Pero si el juicio se hiciese con miedo o temor, o incluso se arrepiente de lo dicho, entonces no pecaría mortalmente. Ahora, Vitoria cree que todos estos modos
son pecados mortales. Y esto lo prueba de la siguiente forma. Un hombre tiene un juicio firme y cierto, un juicio firme y cierto sobre el adulterio de una persona. Y un hombre tiene un juicio temerario sobre la apostasía de una persona. Son dos casos. Tenemos un hombre que tiene un juicio firme y cierto sobre el adulterio de una persona y otro que tiene un juicio temerario sobre la apostasía de una persona, es decir, una persona que está renunciando a la fe. Podemos inferir que el segundo es más grave que el primero, es decir, esto de la apostasía. De hecho, como se trata de una cuestión espiritual, es en efecto aún más grave. Por lo tanto, si el segundo es mortal, el primero lo será, pero de todos modos, porque comparando el adulterio, que se supone que es un pecado venial, este es menos grave que la apostasía. Pero como establecimos la apostasía, el juicio es firme y cierto y es pecado mortal. ¿Mm? Así que si el juicio del adulterio es firme y cierto, es pecado mortal. Estamos pecando mortalmente. El juicio temerario. Juzgar temerariamente del prójimo inclinándose a lo peor es ilícito y es pecado, sin suficientes motivos y certeza. Como se demostró anteriormente, esto es un pecado contra el derecho natural, contra la fama y el honor. Ahora bien, hay ciertos juicios temerarios que se unen con el hábito y pequeños indicios de personas que han cometido delitos frecuentemente. Por ejemplo, si Juan es conocido por ser fornicador y va a la casa de la señora María, entonces pensar que va a fornicar con ella no sería un pecado mortal. Es decir, una sospecha con una sospecha razonable quizás no sería pecado mortal. Artículo 4, entonces. Si las dudas deben interpretarse de modo favorable. Las dudas y las sospechas se diferencian en que la duda tiene apariencia de verdad. Santo Tomás dice finalmente que las dudas se deben interpretar de forma favorable, porque es ilícito sospechar y juzgar mal del prójimo si no se tiene certeza, ya sabemos, no juzguéis o seréis juzgados. Vitoria dice que cualquiera debe ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario, el principio de inocencia, ahí para que escuchen los estudiantes de Derecho, este es el principio de inocencia, ¿no? Esto porque de modo contrario aquel que acusa al inocente lo haría injustamente. No obstante, se podría poner el siguiente ejemplo. Imaginen que se oye a un varón muy honorable diciendo que una mujer es infiel a su marido, hasta el punto de ser adúltera. Bueno, en este caso hay una duda si es lícito juzgar en el sentido más favorable y decir que no es adúltera, porque de ese modo se difamaría al hombre honorable. Por lo tanto, se caería en pecado al juzgar a ese hombre y en consecuencia se debe juzgar del modo más desfavorable. Eso es lo que nos lleva a la lógica. Pero la respuesta de Vitoria a esto es que aquella persona que va a juzgar tiene que tener los datos suficientes, no solo con respecto a ese hombre, sino que a la mujer a la que se le dice adúltera. Si la mujer resulta que efectivamente es conocida por ser adúltera, es decir, tiene todos los datos y se conoce que es adúltera, y este hombre lo señala, entonces no es pecado hacer un juicio contra ella. Sin embargo, si el hombre es ligero y poco creíble y dice que la mujer es adúltera, entonces no hay que creerle ni es pecado llamarlo mentiroso. En otro caso, un hombre dice que otro es adúltero, y ese hombre que va a interpretar en el sentido más favorable, se dice que es inocente. La verdad es que no hay ningún precepto con respecto a este caso, por lo tanto uno debiera no inclinarse por ninguna de las dos opciones. Ahora bien, de acuerdo a la opinión de Vitoria, sería mejor siempre interpretarlo en sentido negativo. Con respecto a los hombres, Vitoria dice que se puede cometer errores frecuentemente, pues estos se inclinan a cometer actos malos, pero un error no se debe juzgar duramente, pues es mejor errar juzgando bien que decir la verdad juzgando mal. Fíjense la gran frase que se tira aquí Francisco de Vitoria. Es mejor errar juzgando bien
que decir la verdad juzgando mal. Así se debe proceder con respecto al hombre, pero con respecto a las cosas se debe proceder de forma negativa. Aquí obviamente Vitoria está usando el concepto de hombre. Cuando hablamos de hombre en la época de Vitoria, hablamos de hombre y mujer. ¿Mm? Cayetano está en contra de esto, que el error tanto de los hombres como de las cosas es malo. Si no es malo errar, ¿por qué se afirma con tanta seguridad que los santos no pueden errar? ¿O bien que errar es malo? Vitoria responde que el entendimiento se puede considerar de doble manera. Está el entendimiento especulativo, donde no es malo cuando el hombre se equivoca con este entendimiento, sea respecto de hombre o de cosa, y está el entendimiento práctico, que es malo porque con este se dirige la vida del hombre. Aquí no se puede, aquí es más grave que se equivoque. Y en este último sentido, el conocimiento de los particulares es una perfección del entendimiento por medio del entendimiento práctico. Pero en el entendimiento especulativo esta perfección no se puede alcanzar. Como dice Santo Tomás, errar acerca de los hombres es un mal entendimiento, no espiritual, sino que natural. De esta forma es mejor cometer un mal temporal que uno espiritual, y en consecuencia esto no sería un pecado. Artículo 5. Si hay que juzgar siempre de acuerdo a las leyes escritas. Con respecto a los magistrados no habrá ningún problema, pero con respecto a los príncipes hay dudas. Parecería ser que no porque el príncipe no está sometido a las leyes, pues es él el que hace las leyes y nadie se obliga, por supuesto, a sí mismo. Se dice que el príncipe está obligado a seguir las leyes solo por cierta equidad, porque no parece justo que mande a ayunar y él no ayune. En la historia de Samuel, en la Biblia, se dice, danos un rey para que nos juzgue. Y cuando Samuel consultó esto al Señor, éste le dijo, no es a ti quien rechazan, sino a mí. Luego parece que el príncipe puede hacer lo que quiera. Victoria contesta contra esto diciendo que aquel pecado que comete el rey es en verdad en contra del derecho natural, mucho más que contra el derecho positivo. Esto porque hace injusticia a otros. De hecho, en este sentido, el rey no pecaría en contra de la ley escrita, solo contra la ley natural. En todo caso, si infringe las leyes escritas, peca mortalmente. Por otro lado, ¿qué pasa con la sentencia de excomunión? Si hay un excomulgado por sentencia injusta, bien por parte de los testigos o bien por parte del juez, y no apeló, no quiere decir que esté excomulgado en su conciencia, si es que verdaderamente siente que no debería estar excomulgado. Y en todo caso, esa es la conducta que debería tener. Sin embargo, Vitoria dice que el derecho natural no aguanta que un inocente sea castigado. Por lo tanto, si fue excomulgado injustamente y no apela a su sentencia, quiere decir que no solamente está excomulgado exteriormente, sino que interiormente, pues no ha usado el remedio del derecho, que en este caso es la apelación. Y como el derecho natural no soporta que el inocente sea castigado, la excomunión corre externa e internamente. Ahora bien, si no apeló por ignorancia, porque no pudo o porque no servía para nada, Vitoria cree que no incurre en excomunión. Artículo 6 y final. Si el juicio se vuelve perverso por usurpación. Santo Tomás dice que el juicio usurpado es perverso y no obliga. El juicio siempre debe hacerse por autoridad pública y no privada. Sin embargo, surge la duda en que un rey tirano o un juez tirano resuelva conforme a la ley una sentencia, pero que en el fondo es injusta. Se repite lo anteriormente dicho y se establece que ese juicio es válido siempre y cuando cumpla con las leyes. Las leyes del tirano valen mientras estén instituidas. De otra manera no podría haber paz en el pueblo. Lo mismo ocurre con los jueces árbitros. Son autoridad pública. Cuestión 61 sobre las partes de la justicia. Artículo 1. Si es conveniente poner dos especies de justicia, la distributiva y la conmutativa. Santo Tomás afirma positivamente diciendo que la justicia es la que pone orden entre dos personas privadas. La igualdad que se posee entre dos personas se llama justicia conmutativa, pero si esta igualdad que se produce en la justicia conmutativa se pone entre la república o la comunidad y una persona privada,
se denomina justicia distributiva. Esta es la típica división que se hace con respecto a la justicia, a la división de justicia de Aristóteles. Recordemos que Aristóteles decían que había dos tipos de justicia. Hay algunos que dicen que son tres en realidad. Bueno, ahí hay una discusión, pero Santo Tomás de Aquino por lo menos reconoce dos. Bueno, tres. Está la justicia legal también. Pero con respecto a las justicias que hablaba Aristóteles, está la conmutativa y distributiva. La conmutativa quiere decir una justicia entre particulares. Y la justicia distributiva quiere decir esa justicia que se corresponde entre el Estado y las personas. Por ejemplo, típico ejemplo de justicia distributiva, cuando el Estado da ciertos beneficios, reduce o aumenta impuestos dependiendo de la persona. Ahí no hay igualdad entre las personas, porque el Estado da ciertos beneficios si uno concurre con ciertas condiciones, con ciertos requisitos. O sea, no es para todos iguales, sino que hay una especie de discriminación positiva, en este sentido de que, bueno, yo al que le falte más le voy a dar más, y al que le falte más lo vamos a subsidiar, y al que no le falte no va a ser, no se le va a dar nada. Es una especie de igualdad también, pero hay más igualdad en la justicia conmutativa, porque es entre particulares. Vamos a seguir viendo esto. Se pregunta si hay más especies dentro de esta justicia, pero Vitoria responde que no es así, porque sería superfluo que existieran más especies. Para entenderlo de manera general, Cayetano establecía que la justicia legal, que se entiende en la relación del todo con el todo, es decir, relación de uno a uno, o de la parte que se llama conmutativa. Y la relación del todo con la parte se llama justicia distributiva. Y entonces hay tres especies de justicia. Está la legal, que es relación del todo con el todo. Claro, porque la justicia, de algún modo, la creación de leyes siempre se tiene que llevar por medio del Estado. Se tiene que cumplir también por el Estado. Y está la conmutativa, que es relación de la parte con la parte, es decir, entre particulares. Un contrato, por ejemplo, puede ser conmutativo. Un contrato de compra y venta. Se dan cuenta que ahí no interviene el Estado, sino que más bien son solamente particulares. En la justicia distributiva, la relación del todo con la parte, el Estado con la parte, con el particular. Una gran diferencia que se debe establecer entre dos justicias, a decir, la conmutativa y distributiva, es que la conmutativa es más estricta que la distributiva. Esto porque la deuda en la conmutativa es más dañina si no se cumple, mientras que en la distributiva no hay gran daño. Claro, aquí dice Vitoria que, por ejemplo, si el Estado prometía, por ejemplo, un bono, qué sé yo, una reducción de impuestos y finalmente no lo hace, no es que ese daño que se produce, dice Vitoria, que no es tan grande como el daño que se produce en los contratos. En los contratos, dice, entre los particulares es más dañino que no se cumpla con la deuda. Pero el Estado, claro, el Estado quizás podría incluso excusarse y decir, bueno, nosotros hemos usado todos estos elementos para cubrir otras áreas que necesitan aún más protección, etcétera. ¿Ya? Pareciera ser que la igualdad que se daña en la justicia conmutativa es mucho más grave o mucho más importante. Artículo 2. Si el medio se toma del mismo modo en la justicia distributiva y en la conmutativa. Y esto se resuelve con una proporción aritmética. Hay proporción entre 2 y 4. Hay proporción entre 8 y 10. En ambos casos el exceso es de 2 unidades, claro. En la proporción de 2 a 4 para llegar a 4 necesitamos 2 solamente. Y entre 8 y 10 también necesitamos 2. Luego tenemos la proporción geométrica, que consiste entre 3 o 4 términos que se da una proporción de la misma denominación. 2 es a 4, 4 es a 8, 6 es a 12. Como podemos ver, el término común es a 4 y la resolución que se da también puede ser 4. Es decir, 12 es múltiplo de 4. Sin embargo, es la proporción aritmética la que establece la igualdad. Por eso en la justicia conmutativa, que es donde se necesita la igualdad,
debe existir una proporción aritmética, como lo acabamos de señalar. Y por otro lado, en la justicia distributiva debe establecerse una proporción geométrica. Por ejemplo, en la justicia distributiva, Pedro sirvió en la guerra por 10 años y Pablo sirvió en la guerra 20. En este caso se debe medir la proporción del mérito entre Pablo y Pedro. No se les puede dar por igual, sino que aquí hay una cuestión de mérito. Uno va a merecer más que el otro. No hay una proporción aritmética, sino que más bien geométrica. Como se puede ver entonces, la diferencia entre estas dos justicias es que la conmutativa mide cosas de igual a igual, mientras que la distributiva mide personas de igual a igual. Justicia conmutativa siempre es proporción aritmética y justicia distributiva es proporción geométrica. Esas son las diferencias fundamentales entre estas dos justicias. Artículo 3. Si la materia de una y otra justicia es diversa. Una proporción fundamental es que la justicia siempre dice relación a otro. Pero por otro lado, si se toma por materia, solo el uso de las cosas. Entonces la materia entre las dos justicias son distintas por el uso de las cosas. Santo Tomás, considerando esto, dice que los intercambios pueden ser voluntarios e involuntarios. Pero Cayetano no está de acuerdo con esta división porque dice que no hay ninguna acción de la justicia que sea involuntaria, pues el virtuoso debe obrar conscientemente y por elección. Las acciones contra la justicia son voluntarias, pues son pecados, y todo pecado es voluntario. Las acciones voluntarias, que son pecaminosas, puede ponerse como ejemplo el homicidio y el robo, además de que estas acciones son solo de una sola parte, no de quien las sufre. Por otro lado, las acciones involuntarias, que son injustas, unas pueden ser manifiestas y otras pueden ser ocultas. Artículo 4 y final. Si justo es simplemente lo mismo que la reciprocidad. Esto se da también en la ética nicómaco de Aristóteles y se comprende como la ley del talión. La reciprocidad es conmutativa porque no se mira la igualdad sino la proporción de la dignidad. Así, el que sea más digno, más debe tener. La reciprocidad no tiene lugar en la justicia distributiva porque ésta va de las cosas a las personas y no de persona a persona. La igualdad solo está en la justicia conmutativa y no en la distributiva. Sin embargo, nosotros podemos apreciar que de todas formas en la justicia distributiva hay una especie de igualdad. Pero esto ya sería ahondar sería como ya sobrepasar o superar, digamos, la visión de Vitoria y de Aristóteles, ¿no? Se llama la igualdad por no discriminación. Bueno, son conceptos más bien súper modernos. Igualdad material también. Pero volviendo al texto. ¿Cuál es la justicia que establece Dios? ¿Conmutativa o distributiva? En un primer argumento, Santo Tomás nos dice que el juicio divino es conmutativo, pero de acuerdo con los doctores, la justicia que Dios da es distributiva. Y esto también lo dice Aristóteles y también Santo Tomás. Pero Vitoria nos dice que una justicia en la cual premia a los buenos y castiga a los malos, de hecho, premia más de lo merecido. En Romanos 8:18 se dice: tenga por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Del mismo modo se tendría que castigar a los condenados con lo menos de lo merecido, porque de otra forma se castigaría a todos por igual, es decir, de forma infinita. En Dios, en verdad, hay más de gracia que mérito. Respondiendo nuevamente, Vitoria dice que Dios no tiene ninguna obligación, porque Dios no está obligado a nada. Pero está la duda si Dios tiene obligación consigo mismo, pues tendría la obligación de premiar a los actos buenos. Si esto es así, entonces la justicia de Dios es distributiva porque no se da ninguna igualdad. Ahora bien, Santo Tomás decía que el juicio divino se da en la justicia conmutativa y claro, hay un merecimiento sin tener en cuenta a las personas. Por eso se tiene las características de ser conmutativa. También tiene cierta igualdad con respecto a la ley porque está determinado a dar beneficio a tal obra. Y así, chicos, terminamos entonces los estudios, las clases de Francisco de Vitoria con respecto a la justicia de acuerdo con la segunda secundae de Santo Tomás de Aquino.
Es bastante importante este texto, sobre todo para la escuela de Salamanca, determinar cuál es la diferencia entre el derecho natural, el derecho positivo, que sigue siendo una discusión hasta hoy en día, el derecho de gente, dónde está, la justicia, si tiene relación con otro o no, cuál es su relación, por ejemplo, entre las virtudes cardinales. Bueno, yo creo que este texto es uno de los más pedagógicos que podemos ver con respecto a esta parte de la obra de Santo Tomás de Aquino. Es uno de los pocos, Francisco de Vitoria, que se dedica a explicar la obra del Aquinate. Y con tantos otros autores, o sea, ya Pierre de Ailly, Cayetano, Guillermo Boudet, Buridán. O sea, me parece que aquí ha habido mucho estudio y qué bueno que los estudiantes de Vitoria hayan conservado estos apuntes para tenerlos nosotros ahora con ustedes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.